¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reacciones. Hemos llegado a la tercera parada de estos 13 episodios. Imágenes tomadas del matrimonio. Estaremos hablando acerca de estos símbolos que se encuentran en una de las relaciones más íntimas y amorosas que se relatan en la Biblia. Y déjenme decirles a ustedes, queridos líderes de grupos pequeños y todos los amantes del estudio de las enseñanzas de la Biblia, que como cada lunes en punto de las 7 de la noche tenemos una cita en Reacciones a través de Facebook, de YouTube y también en Spotify, donde nos encuentran como Adventistas Norte de Chiapas. Tenemos aquí también el texto clave que vamos a memorizar durante esta semana, que se encuentra en Apocalipsis 19:9 y dice de la siguiente manera: y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que ya lo saben, a aprenderlo, a repasarlo, para que nos acompañe este versículo durante toda la semana. Y tengo el placer de presentar una vez más al pastor y amigo Carlos Castillo. ¿Cómo estás? Un gusto, pastor. Muy bien, gracias a Dios. Estar aquí es un privilegio y sin duda también saludar a toda nuestra audiencia que nos sigue para este episodio. Por supuesto, vamos a compartir también la pregunta de este episodio, que es la siguiente. ¿Qué opinas de que Dios elige la figura del matrimonio para representar su relación con la iglesia? ¿Qué opinas de que Dios elige la figura del matrimonio para representar su relación con la iglesia? Y en esta ocasión también, Pastor Roberto estará compartiendo su punto de vista, un alumno del Colegio Lázaro Cárdenas, que es Jared. Así que vamos a darnos la oportunidad de escuchar cuál es su reacción ante esta pregunta. Gracias, pastor, por ese espacio. Yo creo que Dios usó el matrimonio como un ejemplo, porque es una relación de amor real, cuidado y compromiso. Como un esposo que está ahí, que ama, protege y no se rinde. También habla de fidelidad y unión. Así quiere Dios que sea con nosotros, una relación sincera, firme, basada en el amor. En resumen, Dios quiere que lo conozcamos más cada día y vivamos con Él y para Él. Soy Jared, Spirit Adventist. Agradecemos a Jared, Pastor Roberto, por su comentario muy puntual y por supuesto les animamos a que puedan estar atentos porque vamos a ampliar el estudio de este episodio y está basado en la siguiente estructura que vamos a presentarles. La primera parte habla de amor y salvación. La sección número 2 va a titularse Un pacto basado en el amor. Y la última parte de esta estructura se titula El costo de la infidelidad. Le invitamos a que se quede con nosotros, esto es Reacciones. Bien, vamos a comenzar con la primera idea que encontramos allí, por ejemplo, en el resumen del sábado, Pastor Carlitos, que tiene que ver con la noción del matrimonio como el matrimonio bíblico, revelando lecciones profundas sobre el amor de Dios y la salvación. Y allí estamos viendo que a Dios le interesa usar esta simbología del matrimonio para respaldar su relación con la humanidad. Así que allí hay una clave, ¿no? El matrimonio revela cómo Dios se relaciona con nosotros. Es correcto, Pastor Roberto, y justamente en esta parte de la guía de estudio introduce llevándonos a ver esa parte íntima, es decir, la relación que Dios quiere tener con su iglesia, con sus hijos. Alude al hecho en la figura representativa del matrimonio, a eso íntimo que realmente no sucede en otra parte más que dentro del vínculo del matrimonio. Y eso es lo que nos va a presentar. Que es un vínculo de una unión tan fuerte, tan estrecha, tan íntima como has mencionado, que esa misma relación matrimonial refleja el amor sacrificial de Cristo. El domingo veíamos una carne. Es correcto. Entonces es dos personas de entornos diferentes, vienen, se unen, forman a una sola carne. Podríamos decir que en un lenguaje teológico muy profundo y filosófico también, una sola carne es la creación de un nuevo ser humano que tiene el componente masculino y el componente femenino, ya que el matrimonio bíblico es la unión entre un hombre y una mujer. Es correcto. Entonces, desde esa perspectiva, al ser una sola carne, quedan ligados de tal forma que si tú separas una sola carne, o sea, te estás desgarrando y produce dolor, produce sufrimiento,
porque es la complementariedad, la armonía que se ha logrado. Ahora, pues vamos a ver más adelante, ¿no? Con la infidelidad se puede dañar se esa puede imagen. romper. Es correcto ahí, Pastor Roberto, donde se menciona justamente el concepto del matrimonio es que debería de ser, el ideal de Dios es establecido para toda la vida. Ujú. Sin embargo, es ahí donde encontramos también la parte humana, donde el pecado ha arruinado, ha dañado esta parte. Sin embargo, hay 3 principios que se presentan aquí que quisiera yo Están compartir. buenísimos, ¿no? Sí, qué bueno que los tomaste. Cuando yo los leí, o sea, no solamente al hablar de la figura de Dios y su iglesia, sino también en el vínculo personal, donde nos da estos 3 principios. El primero dice, perdona aunque no lo merezca. Perdona a tu cónyuge, Sí, aunque no lo merezca. ¿Y el segundo de qué nos habla, Pastor Roberto? Acepta a tu cónyuge a pesar de sus defectos, así como Cristo nos acepta a pesar de los nuestros. Sí. Y el último principio que encontramos aquí es valora a tu cónyuge más que a ti mismo. Y en este concepto de hablar de una sola carne, yo creo que nos presenta la figura que quiere la guía de estudio presentarnos de manera clara a nosotros, que podamos comprender. El ser una sola carne no solamente conlleva el que ya se unieron y ahora están así, no, porque presenta desafíos, Sí. presenta la individualidad de cada parte, sus, por así decirlo, sus costumbres, sus hábitos, y ahora unificarlos en uno solo. Sin embargo, en eso, estos principios pueden ser muy importantes, y durante el análisis de la estructura podremos ver justamente cómo estos principios son usados por Dios en la relación íntima con su iglesia. Claro. Y en la tercera parte de esta primera sección, Pastor Roberto, donde habla de la belleza espiritual que proviene de Dios, no de nuestros méritos, y debe llevarnos a permanecer humildes. Y usa una figura bíblica justamente que describe el capítulo 16 de Ezequiel, que quienes le dimos lectura observamos que se presenta la figura de una bebé abandonada. Y las condiciones en las que estaba, Pastor Roberto. ¿Recuerdas parte de esas condiciones, cómo se encontraba esa bebé? Sí, fue prácticamente dejada a su propia suerte en medio del campo, a la deriva, con todos los riesgos que eso conllevaba. Y entonces Dios, representado como un caminante, como un viajero, la recoge, la lleva a su casa, la limpia, la protege, la sustenta, la cuida. Y es lo que Dios quiere hacer. Retomando un poco la idea general, ¿no? De que el matrimonio está siendo usado aquí como una referencia simbólica de la relación entre Dios y su pueblo. Amén. Entonces, cuando el pueblo falla, cuando nosotros nos descarriamos, hay una separación y le produce dolor al Señor. A quien más le duele es a Él. Y ahora lo vemos tomando la iniciativa. Él nos cuida, nos va a buscar, nos recoge cuando estamos abandonados, cuando nadie más dio nada por nosotros, nos restaura y dice que se casa, ¿no? Se casa con esta bebé a la que Él ha cuidado. Entonces, es una poderosa imagen insólita, ¿no? Quizá desde el plano real sería un poquito difícil de entender, pero hay que recordar que es un símbolo, ¿no? Es un símbolo, es correcto. Y justamente la guía de estudio nos presenta que cuando esta bebé llega a ser una mujer, nos muestra justamente cómo el cuidado de Dios la va hermoseando, es decir, las atenciones de Dios, hasta que llega el momento en el que esta mujer hermosa se convierte en el tema de conversación del mundo. Ahora, bíblicamente sabemos, como tú mencionaste, que esta mujer representa al pueblo de Dios. A la iglesia. Si habláramos en el contexto del Antiguo Testamento, representaría tal vez al pueblo de Israel, y cómo la fama misma del pueblo de Israel en el contexto de Salomón llegó a muchos lugares. Y hay una evidencia donde la reina de Saba dice que captó su atención tanto la hermosura del pueblo de Israel, que ella quería saber qué pasaba. Sí. Y esto nos demuestra justamente lo que pasaba. Ahora, la esposa de Dios no es hermosa por sus propios méritos. Y esto es algo muy importante que tenemos que recordar. Fíjate que a mí me hace un poquito de sentido en el tiempo moderno, donde pues nos preocupamos mucho por la belleza, ¿no? Y tiene que ver con muchos aspectos. La gente hoy invierte grandes fortunas en rejuvenecerse y bueno, demás. Pero cuando vemos la hermosura real, la hermosura del corazón, la más profunda, la del alma, la de todo el ser, que conlleva el carácter, no solamente lo físico, o sea, también lo físico, pero incluye sobre todas las cosas la hermosura del carácter, de lo que es una persona. Y desde ese punto de vista, pues recordar, ¿no? Que la belleza
que nosotros tenemos como pueblo de Dios viene de lo que Él nos ha dado, de la restauración que hizo en nosotros. Si hay algo de tu vida que puede impactar en otros y que llegan a preguntarse y decir, bueno, oye, esa persona tiene un atractivo especial. Recuerda siempre que es por lo que Dios ha hecho en tu vida, por las bendiciones que te ha dado. Desde ese punto de vista lo vemos, pastor. Entonces Claro que así sí. llegamos a la sección número 2. Pero bueno, antes de entrar a la sección número 2, queremos recordarles que vayan preparando sus emojis. Pastor Carlitos, tenemos una pregunta clave. Comparte con nosotros si eres tan amable. Claro que sí. La pregunta para este episodio es la siguiente. ¿Qué opinas de que Dios use la figura del matrimonio para representar su relación con la iglesia? Muy bien, y vamos a estar entonces interactuando juntos a través de esta pregunta. Vamos a reaccionar. Vayan buscando sus emojis. Sección número 2, amor y salvación, pastor. Sección número 2, un pacto basado en el amor. En esta sección, Pastor Roberto, encontramos una imagen un poco desafiante y controversial, porque encontramos una indicación de Dios a Oseas justamente de tomar como esposa a una mujer que era una ramera. En este término actual podríamos usar De el dudosa término de... reputación. Exactamente. Y es un término muy complicado, porque si nosotros vemos la visión de un padre, tú no le recomendarías, es más, tú le dices, bueno, cásate con una dama, con una muchacha de buena familia. Y vemos algunas características que a veces deberían de cumplirse de cierta forma. Pero la lección que Dios quería enseñarle a su pueblo, Pastor Roberto, era una lección espiritual de cómo él se casa con una mujer. Y esta mujer, dice, lo abandona y va otra vez a prostituirse. Sí, ella vendía su cuerpo una y otra vez. Exactamente. Y no solo fue una, sino que fueron varias veces que... Ahora, si lo tomamos en una imagen física humana, pues no sería tan agradable. Claro. Pero fue una lección vivida en Oseas que llegó a tener una lección espiritual para el pueblo de Israel justamente, que nos muestra que Dios, a pesar de que en muchas ocasiones nos alejamos de Él, Él siempre está en una constante búsqueda de nosotros. Ahora, hay aspectos a destacar que, bueno, quizá no siempre lo vemos así, pero Oseas estaba enamorado de Gomer, ¿no? Sí. La amaba profundamente. Fuese como fuese, hiciera lo que hiciera, él la amaba profundamente. Y fue el amor lo que la transformó. Sí. Y ese mismo amor que Oseas tenía por ella es el mismo amor que quería que el pueblo comprendiera. Que Dios tiene por nosotros. Exactamente. Que somos infieles, que como la mujer representa a la iglesia, nosotros en la infidelidad de buscar otros dioses, de confiar en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, pero el Señor con amor paciente viene una y otra vez por nosotros y nos restaura. Justamente es lo que ha pasado con el pueblo de Dios, de Israel, a lo largo del tiempo. En el Antiguo Testamento, después del Éxodo, cómo se pervirtieron adorando a un becerro de oro. Después, en los tiempos de la iglesia primitiva, cómo abandonaron las prácticas, por ejemplo, del sábado, de creer en la divinidad de Jesús. Bueno, tantas cosas que ha pasado el pueblo de Dios. Hoy en día, uno de las verdades más desafiadas es el matrimonio, precisamente, ¿no? Así es. Con teorías de género y todos esos temas que crean mucha polémica. Y en cada tiempo, el pueblo de Dios tiene un desafío grande. Y hoy el Señor nos está llamando a volver a la Biblia, Pastor Carlitos. Sin duda alguna. Y ver la relación matrimonial entre Él y su pueblo. Entonces, bueno, o sea, es cierto que a veces somos infieles, pero no debería ser eso lo que rija nuestra vida, sino que busquemos la Debe de haber un fidelidad. efecto de transformación. Y fíjate que en el siguiente concepto de esta parte 2 de la estructura, nos habla de la historia de Isaac y Rebeca. Y que muestra la importancia de mantener la pureza espiritual en nuestra relación con Dios. Y justamente aquí encontramos una historia interesante, ¿no? Cómo, para empezar, el padre de Isaac se preocupa porque su hijo no se casara con cualquier dama. Sí. Y eso es lo que mencionábamos anteriormente. Ahora, encuentran, dice, a Rebeca. Él no quería que su hijo se casara con las hijas de los cananeos, pero encuentran a Rebeca. Y me llama mucho la atención, número 1, la disposición de esta dama, porque ni siquiera lo conocía. Es decir, ni siquiera hubiera cruzado palabra con Isaac,
pero entendía que el plan de Dios era que estuviera con él y ella estuvo dispuesta a dejar su tierra, a ir en contra de que probablemente no sabía hacia qué dirección ni con qué tipo de persona iba a estar, pero fue confiando en la provisión de Dios. Y tiene que ver mucho también con el hecho de que en nuestros días también es importante La dirección de Dios. con quién te casas, ¿no? Ujú. Alguien que tiene las mismas creencias que tú, que cree en Dios. A veces pensamos que es un asunto trivial o sin mucha importancia, pero la Biblia lo está enfatizando Sí, nuevamente. sin duda. Parte del éxito que se le asegura a un matrimonio tiene que ver con asegurar las mismas convicciones entre el esposo y la esposa. Sí. En este caso era para preservar la pureza del pueblo de Israel, bueno, todavía no había surgido como tal, pero era el pueblo de Dios en la promesa a Abraham. Ujú. Ahora, en nuestros días, tiene que ver también con la importancia de mantener la sana doctrina, las creencias que están basadas en la palabra de Dios Así y es. mantener entonces ese grado de lealtad. Es sumamente importante, que también se traduce de manera práctica en nuestras relaciones conyugales, ¿verdad? Sin duda alguna. Bien, entonces ahora esto nos da pauta para llegar a nuestra última sección, pero no vamos a iniciarla sin antes entonces compartir nuestros emojis a la pregunta que hemos planteado al inicio. ¿Qué opinas de que Dios eligió la figura del matrimonio para representar su relación con la iglesia? Bueno, Pastor Carlitos, yo quiero compartir el emoji que yo he pensado y tiene que ver precisamente con esta cuestión de resanar, de restaurar y solamente por elegir un emoji voy a elegir allí una herramienta, puede ser un martillito, porque a través de la figura del matrimonio Dios nos está recordando que aunque hay desacuerdos, aunque hay crisis, aunque hay conflictos, siempre esa relación se puede restaurar si las dos personas están de acuerdo. Dios está de acuerdo. Él quiere restaurar su relación con nosotros. Ahora nos queda a nosotros hacer la otra parte de este pacto de amor y entonces la relación puede ser restaurada. Así que me encanta pensar en eso, Pastor Carlitos. Excelente reflexión, Pastor Roberto. Bueno, la mía va a ir en una dirección tal vez no la misma por la herramienta, pero sí tiene que ver con el concepto del matrimonio. Y mi emoji es una parejita vestidos de novio, tomados de la mano, que en el concepto que estamos analizando tiene una trascendencia personal muy importante. La intimidad y en esos principios que mencionamos de perdonar a tu cónyuge, de dar el primer lugar, de amarlo como a ti mismo, nos lleva, y es la lección más grande. Tal vez a veces nos suena desafiante, Pastor Roberto, comprender cómo es que Dios usó esa imagen, porque justamente es la pregunta, ¿por qué Dios usa la imagen? Pero de alguna manera quienes tenemos la experiencia de tener a nuestra compañera, sabemos lo íntimo que se vive dentro de, y que nadie más lo puede saber en cierta forma. Y eso es lo mismo que Dios anhela tener con su iglesia, es decir, con nosotros. Una relación íntima, una entrega total, donde no haya barreras, donde haya una comunicación plena, donde Él conozca lo que sentimos, donde nosotros escuchemos lo que Él siente y pueda haber esa unificación, porque justamente nos queda claro que el amor tan grande de Dios hacia su novia, hacia nosotros, es totalmente sin medida, es muy grande. Y es el lugar donde puedes ser tú verdaderamente, Así es. sin máscaras, Sí. sin aparentar nada. Qué bonita imagen nos has compartido, Carlos. Y bueno, eso nos lleva a la sección número 3. Yo creo que es la sección un poquito más sensible de las que vamos a hablar. Y tiene que ver con el costo de la infidelidad. La idea, la número 1 que tenemos en esta sección número 3 y que tiene que ver con el día jueves, dice: la infidelidad afecta a todos, provoca el endurecimiento de los corazones, impidiendo el arrepentimiento. Y es que es así, Carlitos, cuando nosotros hablamos de las razones que pueden quebrantar y romper un matrimonio, la infidelidad, hablando bíblicamente, es prácticamente la única, ¿no? Y sobre todo cuando hay una parte que no está de acuerdo en arrepentirse, ¿no? Porque vemos el caso de Oseas y el caso nuestro, la iglesia presente, la iglesia emergente de estos días.
una iglesia que a veces es infiel y Dios es el esposo amante, el esposo fiel. Y aunque tú y yo le seamos infiel al Señor, Él nos da una segunda oportunidad. Entonces, ni siquiera depende tanto de Dios. Dios dice, yo ya te perdoné. Entonces, la responsabilidad recae en el que es el infiel, ¿no? Tiene que apartarse de ese camino, reconocerlo. Y cuando hablamos de la infidelidad en el matrimonio, qué doloroso es para los que lo sufren, los esposos directamente, para al que le es infiel, tanto el que es infiel, los dos sufren, pero luego sufren inocentes, los padres, los hijos, bueno, una reacción en cadena, ¿no? Es correcto. Y esto es justamente lo que Dios nos quiere presentar a manera de reflexión, Pastor Roberto. O sea, la infidelidad produce resultados negativos. Así es. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el contexto de Apocalipsis 19, hablamos de que hay este mismo pueblo de Dios recibirá, una parte de este pueblo infiel recibirá un juicio. Es decir, aunque constantemente vemos la imagen de un esposo buscando a la esposa, Dios buscando a su iglesia, también existe un grupo dividido, el grupo de los que aceptaron corregir su infidelidad y el grupo de los que no aceptaron corregir su infidelidad. Sí. Y eso a lo que alude en esta primera parte que tú nos presentas. La ramera dice será juzgada, es decir, la infiel. Hay una sección donde a nosotros tenemos que analizar a medida de reflexión el hecho de que aunque hayamos sido infieles a Dios, tenemos aún la oportunidad. Y es lo que tú mencionabas, no depende de Dios, depende de nosotros estar dispuestos. De si te quieres quedar en esa condición. Fíjate que algo que me llamó la atención, me tocó, mejor dicho, ¿no? Profundamente, tiene que ver con que la infidelidad produce, ya dijimos, ¿no? Muchas situaciones negativas en los que están allí en la relación. Pero en el caso nuestro, en la relación Dios-Iglesia, el que sufre más la infidelidad, aún no habiendo sido infiel, es Dios. Y Él carga con las consecuencias de la infidelidad, ¿no? Por ejemplo, de nuestras infidelidades y adulterios. Él pagó en sí mismo por esas infidelidades nuestras. Entonces, Dios es el que carga con todo eso. Así es. Y en la última parte de esta sección, Pastor Roberto, nos presenta que Dios utiliza acontecimientos reales que implican a personas reales. Y hay una imagen muy conocida que nosotros de alguna manera hemos estudiado que tiene que ver con las famosas bodas de Caná, donde hubo una crisis. Sin importar que Jesús esté en nuestras vidas, van a haber momentos difíciles donde tal vez el vino, que en este caso simbolizaba tal vez la alegría, llegó a agotarse. Y aunque Jesús estaba ahí, se agotó. A veces en nuestra vida también parece que se acaba esa alegría. Y es justamente donde tenemos la oportunidad de a quién recurrimos. Es decir, en ese momento recurrieron a Jesús. Pero también nosotros tenemos en este tiempo la oportunidad de recurrir a Él. Y de que a través de Él podamos corregir nuestras infidelidades espirituales y volver a ser restaurados. Probablemente en la experiencia, porque Pastor Roberto puede ser que sí sea incómodo, sea difícil, sea frustrante vivir una infidelidad real. Pero lo es en el sentido espiritual. Por eso Dios usa esta imagen, porque el sentimiento y el daño también se vive espiritualmente. Y es la reflexión que nosotros podemos tener de que si la infidelidad, hablando en el concepto matrimonial, destruye y lastima, asimismo la infidelidad espiritual. Destruye, pero eternamente. Exactamente. O sea, los efectos de la infidelidad espiritual es que llevan a la eternidad, pero tienen solución aún en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia para todos nosotros. Amigos, compartan esta publicación, este video, para que pueda llegar a muchas más personas. A lo mejor tú conoces a alguien a quien le puede ser de utilidad en el repaso de su guía de estudio. Ayúdanos a compartir el episodio de Reacciones. Nos vemos prácticamente para el próximo lunes, igual en punto de las 7 de la noche, ya lo sabes, a través de Facebook, YouTube, Spotify. Quiero cerrar con esto, Pastor Carlitos, las 3 recomendaciones que tú dijiste al principio. Perdona a tu cónyuge aunque no lo merezca. ¿Por qué? Porque así Cristo también nos perdona aunque no lo merecemos. Acepta a tu cónyuge a pesar de todos sus defectos. ¿Por qué? Porque así Cristo también nos acepta a nosotros a pesar de los nuestros. Y por último, valora a tu cónyuge más que a ti mismo, porque
así Cristo nos valoró más al punto de que vino y se sacrificó por nosotros. Carlitos, un episodio más de Reacciones. Hemos Muy aprendido bendecido. mucho, Sin imágenes tomadas del matrimonio. Un episodio muy bendecido, Pastor Roberto, y les animamos a que pueda seguir con nosotros y no se pierda el siguiente episodio. Nos vemos la próxima. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, prepararme